El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la fiesta de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas de bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el tercer domingo de Cuaresma. La ley fue dada por Dios a Moisés. Éxodo 21:17. Promulgado como el núcleo de la alianza con su pueblo, el Decálogo es el acontecimiento extraordinario de un Dios que se revela. En estas 10 palabras, como lo llama el texto hebreo, hay que buscar los rasgos del rostro de Dios que se une a Israel, al que se manifiesta como su Dios, un Dios celoso, un fuego devorador, porque su amor es el de un esposo fiel. La comunión con él, libremente ratificada, conlleva fuertes exigencias. En primer lugar, en sentido vertical, abolir los ídolos, no pronunciar en falso el nombre de Dios, santificar el sábado, pero también en sentido horizontal, en las relaciones con los demás. La aceptación o rechazo de estas palabras equivale a la fidelidad o adulterio en las relaciones con Dios. Bendiciones o maldiciones, es decir, vida o muerte, se siguen inevitablemente. En el Sinaí, como respuesta de amor al amor de Dios, Israel dio su adhesión de fe a este código de alianza. Allí el pueblo no podía todavía conocer lo que significaría el futuro. Todo se revelaría progresivamente a lo largo de muchos siglos y llegaría a su plenitud en Jesucristo, cuando todas las leyes se resumirán en el único mandamiento del amor: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. De esta manera se nos revela Dios, que es un Padre rico en misericordia, fiel a sus promesas, fiel a su alianza, que siempre está atento a las necesidades de sus hijos y les concede todo cuanto necesitan, pero es necesaria la fidelidad solamente a Él. Por su parte, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 1:22-25, que nos dice: predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres, pero sabiduría de Dios para los llamados. La comunidad de Corinto está dividida en diversos grupos según sea el discípulo de Cristo que les predicó el Evangelio o les administró el bautismo. Informado de la situación, Pablo interviene con ardor recordando a los corintios el núcleo central de la predicación apostólica, donde aparece el absurdo de cualquier división: Cristo crucificado. Todo es
Todos están dispuestos a creer en un Dios grande, al que los judíos adoran en su poder libertador, y por eso buscan signos, mientras los griegos admiran su sabiduría. Cristo crucificado es la sorprendente respuesta de Dios a las expectativas de la humanidad. El verdadero signo es la cruz, que libera a la humanidad de la esclavitud del mal. La mayor sabiduría es su muerte, que asume y expía la necedad de nuestro pecado para abrir a todos un destino glorioso. Pero para entenderlo hay que abandonar la lógica de este mundo, que piensa en la cruz como locura e impotencia, y adorar los designios de Dios tan distintos de los nuestros. Entonces podremos intuir el inefable amor de Dios por nosotros manifestado en la Pascua de Cristo. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. El episodio de la purificación del templo reviste una importancia singular en el Evangelio de Juan. Abre la predicación de Jesús. Acontece al acercarse la fiesta grande. Toda la vida de Jesús está jalonada por el calendario de fiestas antiguas, y Él las llenará de un cumplimiento pleno y definitivo al revelarse como nuestra Pascua. La Pascua de los judíos debía celebrarse en el templo, con el sacrificio de víctimas, para conmemorar las obras maravillosas de Dios en la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. En el relato joáneo, Jesús, entrando en el templo, expulsa no solo a los vendedores, como narran los sinópticos, sino también a corderos y bueyes, declarando así ser Él la verdadera víctima. Con su gesto cumple la profecía de Zacarías. En aquel día, el día de la revelación definitiva, no habrá ya traficantes en el templo del Señor de los ejércitos. Jesús da cumplimiento a las Escrituras y proclama a la vez su divinidad con poder de resucitar. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. La narración llega aquí a su culmen, en contraposición con el templo antiguo y el antiguo culto abandonados por Dios a causa de la infidelidad y las profanaciones. El cuerpo de Cristo resucitado se convertirá en el nuevo templo para un nuevo culto en espíritu y en verdad. Hay que destruir el viejo templo, el templo viejo, y hay que construir el nuevo templo, el templo nuevo, donde se adore a Dios en espíritu y en verdad. La vida fraterna es la piedra de toque de la autenticidad de nuestra escucha de la palabra de Dios y de nuestra respuesta a su amor eternamente fiel. Esta palabra no es anónima, tiene un rostro inconfundible, el rostro de Jesús de Nazaret, el crucificado, resucitado, aparecido primero a los suyos y luego a Pablo en el camino de Damasco, para acogerla como nuestra sabiduría. Se nos pide también a nosotros, como en otro tiempo a los judíos y a los griegos, abandonar una lógica puramente humana para seguir con fe el camino de la cruz. Y esto no solo una vez, únicamente, en eventuales circunstancias extraordinarias, sino en cada momento en la vida cotidiana, personal, familiar, comunitaria y social. Aquí los tradicionales 10 mandamientos, resumidos en el mandamiento nuevo, consignado por Jesús a los suyos en la última cena, se traducen en gestos y palabras, pensamientos y sentimientos. No pretendamos que Jesús nos dé otros signos, porque no se nos darán, pues no hay otro signo más elocuente que su amor por nosotros, hasta aceptar la muerte en cruz, hasta hacerse Eucaristía en el altar. La encarnación del Verbo de Dios en el seno de la Virgen María inaugura una etapa absolutamente nueva en la historia de la presencia de Dios. Etapa nueva y también definitiva, pues ¿qué mayor don podría ser dado al mundo? No hay ya sino un templo en el que podamos adorar
rezar y ofrecer, y en el que encontremos verdaderamente a Dios, el cuerpo de Cristo. En Él el sacrificio deviene enteramente espiritual al mismo tiempo que real. No solo en el sentido de que no es otra cosa que el mismo hombre adhiriéndose filialmente a la voluntad de Dios, sino también en el sentido de que procede en nosotros del Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Pidámosle al Señor por la intercesión de Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Madre Santísima de los Dolores y Virgen del Consuelo, que nos conceda la gracia de continuar animosos, fervorosos en este tiempo de Cuaresma para llegar convertidos a la resurrección de Cristo y experimentar así nuestra propia resurrección. Paz y bien.